Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es el switch de presión de aceite del motor y de lo que es el medidor de presión de aceite del motor que está en el tablero, en este caso de Chevrolet. Algunos autos van a traer medidor, otros van a traer una luz para lo que es la presión del aceite, y en este caso me voy a referir al caso de las camionetas y algunos autos de la marca Chevrolet, los cuales tienen este tipo de sensor de presión de aceite, el cual, por ejemplo, en el caso de esta camioneta, que es una Chevrolet S10, tiene un sensor de 3 cables. Ahora, este sensor tiene algunas variantes, algunas veces de 3 cables, otras veces de un cable, y en el caso de este tipo de camionetas y algunos autos van a traer en el tablero lo que es un medidor de presión de aceite, que es de lo que voy a hablar precisamente en este video. Voy a hablar acerca de las señales y de cuál es el funcionamiento de lo que es el sensor, del medidor, de las señales y las variantes más importantes que hay con respecto a lo que es este sensor. En este caso tengo aquí este sensor que ya no sirve, pero en esta camioneta está instalado un sensor que está operativo, que sí está funcionando. Entonces vamos a hacer las pruebas con ese sensor y vamos a ver en diagrama los diferentes voltajes y señales que nos va a enviar ese sensor. Y bien, ya estamos aquí en diagrama para ver cuál es el funcionamiento de este sensor, cómo funciona eléctricamente. Entonces, aquí tengo por ejemplo este sensor que ya no funciona y tengo este sensor que está todavía operativo. En el caso de estos sensores va a haber dos variantes. Hay unos que tienen solamente un cable y hay otros como este de Chevrolet. Lo usan diferentes autos y diferentes camionetas de toda la familia de autos Chevrolet, desde lo que es Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC o GMC, entre otros. Entonces algunos van a ser solamente de un cable o de un pin y otros van a ser de 3 cables o de 3 pin, como es el caso de este, por ejemplo. En el caso de este, ojalá y se vea, el sensor es de 3 cables o de 3 pines, como podemos ver. Son 2 laterales y uno en la parte superior. Generalmente vamos a encontrar esta misma forma. Hay muchos que tienen esta misma forma de sensor. Lo único que va a variar es el número de pines o el número de cables. En el caso de este, por ejemplo, como lo mencionamos, tiene 3. Y en el diagrama va a ser precisamente este que está aquí. Entonces los 3 pines o los 3 cables serían este y este. Esos serían los 3 pines. Este sería el sensor de presión de aceite, tablero y la computadora. Esto es un circuito de bomba de gasolina que lo pongo aquí nada más de referencia. Pero lo importante es el sensor, el tablero y la computadora. Entonces, para empezar, lo que se puede hacer para entenderlo más fácil es dividirlo en dos. Uno va a ser esta parte de aquí de arriba que va a lo que es el medidor y la otra parte es la parte donde está el switch. Ojo con esto que va a ser bastante importante más adelante. Entonces, la primera parte es una resistencia variable que está aterrizada directamente a tierra. Esta resistencia va a ser variable, depende de la presión. Entre más presión, mayor va a ser la resistencia. Lo que quiere decir que con el sensor así como está sin ninguna presión, esta resistencia va a ser muy baja, de menos de medio ohmio generalmente, y va a estar aumentando conforme la presión aumente. Cuando la presión es alta, la resistencia de aquí es alta. Cuando no hay presión, la resistencia es muy baja. Y esas variaciones son las que van a provocar que el medidor nos dé las lecturas. Mientras de que esta resistencia funcione, si el medidor está en buen estado, vamos a estar teniendo las lecturas de presión en el tablero. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este cable? Este cable, si lo desconectamos, si quitamos el conector y vemos qué hay en este cable, vamos a encontrar aquí un voltaje que viene de referencia del tablero. En el caso de esta camioneta son 8 voltios. Pero aunque sean 5 voltios, lo que sea, este voltaje va a ser un voltaje alto a mayor presión y va a ser un voltaje bajo a menor presión. Si por ejemplo tenemos aquí lecturas de voltaje cercanas o alrededor de los 7 voltios, acá vamos a tener lecturas cercanas a los 80 PSI en este caso. En otras palabras, cuando la resistencia sea alta, el voltaje no se va a ir completamente a tierra, debido a que la resistencia es alta. Entonces eso va a permitir que tengamos aquí voltajes altos.
y tengamos acá lecturas altas. Y por el contrario, si las presiones son bajas, lo que vamos a tener es que buena parte de ese voltaje se va a ir a tierra, y eso debido a que la resistencia aquí va a ser baja. Entonces el voltaje se va a ir a tierra y vamos a tener lecturas de 6, 5 y 4 voltios dependiendo la presión que haya en el sistema. Entonces, para que quede bien claro, vamos a verlo en directo en la camioneta para que se vea cuál es el voltaje y cuáles son las lecturas que nos empieza a dar acá el medidor. En este caso, esta camioneta está funcionando bien, lo cual nos va a permitir ver las lecturas claras de qué es lo que pasa dependiendo de la presión. Entonces, en este punto ya vimos cómo es que trabaja esta resistencia variable según presión y cómo se dan las lecturas en lo que es el medidor. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo le hago para probar el medidor y cómo le hago para probar lo que es el sensor? Eso lo vamos a ver a continuación. Para probar el medidor es bien fácil. Lo que podemos hacer simplemente es desconectar el conector y con una lámpara de pruebas aterrizarla a tierra y tocar directamente este pin, el famoso pin en este caso de los 8 voltios. Nada más lo tocamos y lo que va a pasar es que estamos dando pequeñas cantidades de tierra, la lámpara se va a iluminar un poco y eso automáticamente nos va a estar moviendo la aguja. De esa manera rápido nos damos cuenta si la aguja responde, entonces quiere decir que el medidor funciona. Si hacemos este experimento y la aguja no responde, eso nos va a estar indicando que nuestro tablero o nuestro medidor en el tablero ya no funciona. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con la lámpara de pruebas? Pues estamos nada más poniendo un poco de tierra a través de la resistencia del foco de lo que es la lámpara, que sería lo mismo o algo muy parecido a lo que está haciendo la resistencia variable de lo que es el sensor. Y en ese caso, si el sensor no sirviera y el medidor sí, el medidor tiene que responder. Y pues esa sería una manera bastante fácil, bastante rápida de probar el medidor, por ejemplo. Así sin herramienta complicada. Entonces, para probar lo que es el sensor lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es poner nuestro multímetro en la escala de resistencia. Y en este caso nos vamos a conectar al pin central, que en este caso va a ser el pin de la señal al medidor, que es el pin central que va a ser este. Está justamente aquí donde está la pestaña para el conector. Ahí va a estar. Entonces, yo voy a utilizar aquí estos cables especiales. Entonces lo conectamos ahí y lo conectamos a una de nuestras puntas de prueba. Yo lo voy a conectar a la negra, pero se puede conectar en cualquiera de las dos. Y con la otra
vamos a tocar lo que es la parte donde se atornilla, que va directamente aterrizada a la carcasa, que sería tierra, o al bloque del motor. Entonces probamos y ahí vamos a ver una resistencia muy baja. En este caso va a ser de 0.4, 0.5 voltios, lo cual quiere decir que esa resistencia está operativa. Y como es una resistencia muy baja, podemos también probarla en la escala de lo que es el VIP o la continuidad. Y nos tiene que dar continuidad. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy baja. Como no hay presión, la resistencia está bastante baja, demasiado baja, y nos va a permitir comprobar que no haya un circuito abierto en la resistencia por medio de la continuidad. Entonces de esa manera probaríamos rápidamente lo que es el sensor. Si queremos ir más allá con esto de la prueba a lo que es la resistencia variable, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos conectamos otra vez a ese famoso cable, que es el cable de la señal al medidor. Nos conectamos a ese cable de la misma manera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner una pequeña manguera aquí en la parte de enfrente. Así. Y vamos a conectar aquí una pinza más grande al área donde se atornilla. De esta manera. Lo voy a poner así para que se vea. Entonces lo pondría de esta manera. Y esta parte la estaré yo conectando a la otra punta de prueba. Entonces si lo ponemos en continuidad, pues nos va a estar dando continuidad, obviamente, porque la resistencia es baja. Entonces vamos a ponerlo en resistencia. Entonces ahí lo ponemos en resistencia, nuestro multímetro, y como podemos ver nos da 0.5 ohmios, resistencia muy baja. Entonces lo que vamos a hacer, si queremos ir más allá, como lo menciono, es ponerle aquí un poquito de presión de aire. En este caso yo ya puse el compresor alrededor de 30 psi o menos, y le voy a poner presión aquí de aire. Entonces cuando yo le ponga presión de aire, la resistencia acá tiene que modificarse. Eso me va a estar dando más pistas de que la resistencia variable está activa. Entonces lo que vamos a hacer a continuación. Pues aquí ya tengo una pistola y la manguera del compresor. Entonces le voy a poner aquí presión, a ver si aguanta aquí. Y como se puede ver, ahí empieza a cambiar lo que es la resistencia, dependiendo la presión. Vamos a poner un poquito más de presión de aire. Nomás que no quiero poner mucho, aquí nomás es una prueba. Como se puede ver, a mayor presión que le estoy poniendo yo aquí, aumenta la resistencia. Ahí está. Le puse como 20 psi o menos, 10, 20 psi, no le puse mucho. Nada más es para darnos cuenta de que la resistencia variable sí está variando dependiendo la presión. Entonces hasta aquí ya resolvimos la primera parte del sensor, ya que lo dividimos en dos, que es la parte del medidor, la resistencia variable y lo que es el medidor. Y por ejemplo, cuando un sensor no sirve, como es el caso de este, por ejemplo, este ya no está operativo, lo conectamos ahí en el pin. Ahí está conectado. Ahí está ya conectado el otro pin. Y lo ponemos aquí en... Vamos a ponerlo en continuidad primero. Ahí está en continuidad. Por ejemplo, este todavía da continuidad. Ahora vamos a ver la resistencia, cómo anda la resistencia. Vamos a ver la resistencia. Como se puede ver, la resistencia inicial es alta. Es de 4.8 ohmios, lo cual es anormal. Y para confirmar, vamos a ver cuáles son las lecturas cuando le ponemos presión, a ver si la resistencia variable es capaz de variar según la presión. Vamos a hacerle lo mismo que al otro. Entonces ahí lo conectamos y vamos a conectarlo igual que el otro, exactamente. Y vamos a ver la resistencia inicial.
Como se puede ver, no hay variación, se queda exactamente igual. Aunque ponga presión no hay variación, lo cual quiere decir que este sensor ya no funciona. Entonces ya en este punto prácticamente resolvimos lo más importante de este sensor, ya que en la mayoría de los autos que traen este tipo de sensor, como lo menciono, camionetas y autos de la familia Chevrolet, van a traer este sensor pero solamente con ese cable. Van a traer un solo cable y va a ser este cable de aquí, en la gran mayoría. Algunos otros traen este mismo sensor con 3 cables, como es el caso de esta camioneta, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para los que tengan 3 cables, como es el caso del ejemplo que tenemos ahorita, los otros 2 cables van a ser los cables o los pines laterales. Ojalá y se vean ahí, pero van a ser los pines laterales. Este y este de aquí, que aquí en el diagrama serían este y este. En uno de ellos vamos a tener 12 voltios o voltaje de batería, y el otro va a ser un cable que va a ir directamente a la computadora. Entonces, básicamente aquí, cuando la presión alcance valores de alrededor de los 20-30 psi mínimo, este switch o este contacto va a pasar a la otra posición, que sería de aquí, pasaría justamente aquí, cuando se detecta la presión preestablecida, y va a puentear la señal de los 12 voltios directamente a la computadora. De esa manera la computadora se va a enterar que hay presión de aceite en el motor, o que está la presión de aceite mínima correcta en el motor, y esa información la va a utilizar la computadora. Por ejemplo, para lo que es el circuito de la bomba de gasolina. En algunos casos, en otros casos, la va a utilizar para otras cosas, pero, por ejemplo, si la presión es la adecuada, va a llegar la señal por medio del switch, y si se dan las condiciones, pues la computadora va a sacar lo que es una señal hacia lo que es el relevador de la bomba, para que de esa manera pues se active el contacto aquí del relevador y le llegue lo que es el voltaje a la bomba de gasolina. Sería un recorrido más o menos así. Si se fabrica aquí la presión, estos 12 voltios se puentearían de aquí a través del switch, irían a la computadora. Entonces la computadora se da cuenta, y si el sistema así lo indica o así está diseñado, va a sacar la señal que va a llegar hasta aquí, hasta el relé de bomba de gasolina. Y si el relé ya está aterrizado a tierra en su bobina, va a necesitar solamente la corriente que ya llegó, se va a mover el contacto y el contacto va a jalar la tierra, o va a mandar la tierra que ya tiene lista directamente hacia lo que es la bomba de gasolina, y nuestro auto o camioneta va a arrancar. En pocas palabras, en los casos donde tiene el sensor 3 pines, vamos a tener la segunda parte, que va a ser un switch, el cual va a puentear una señal directamente para uso de lo que es la computadora. Ahora, ¿qué vamos a ver en el conector? Pues aquí no vamos a ver nada. Si ponemos una lámpara de pruebas, aquí no nos va a iluminar ni conectando la tierra ni conectando la corriente. Aquí no vamos a tener nada, pero aquí sí vamos a tener voltaje de batería en el otro pin. Ahora, ¿cómo podemos probar este switch directamente en el sensor? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es reconocer nuestros 2 pines, que en este caso van a ser los 2 laterales, como ya lo había mencionado. Entonces nos conectamos allí. Yo tengo estos conectores que luego saco de los arneses viejos que ya no se ocupan. Le saco aquí los contactos para los pines, y me sirven muy bien para estas pruebas. Entonces nos conectamos a los pines laterales, que son precisamente estos 2 de aquí, los que ya mencioné. Y pues inicialmente no va a haber continuidad. Vamos a chequearles continuidad, pero inicialmente no tiene que haber continuidad, porque la posición del switch es normalmente abierto. Y cuando se fabrica la presión adecuada o la presión preestablecida, cuando esa presión se fabrique, el contacto se va a cerrar, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces básicamente vamos a conectar nuestras puntas de prueba. Ahí. Una aquí y otra acá. Entonces nos vamos a continuidad acá en nuestro multímetro. Como se puede ver,
no tenemos ninguna continuidad. Como se puede ver, no hay continuidad. Pero ¿qué dijimos? Que cuando se fabrica la presión, el switch se tiene que cerrar y tendría aquí que haber continuidad, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ponemos aquí nuestra manguerita. Y vamos a ponerle presión. Le voy a meter como alrededor de 10, 20 psi, a ver si con eso es suficiente. Como se puede ver, en cuanto le doy presión de aire, el switch nos da continuidad. Lo cual quiere decir que en este caso el switch sí está operativo y sí está respondiendo a la presión. En este caso, presión de aire. Entonces de esta manera estaríamos probando el sensor y con eso pues terminamos de comprobar cómo es que funciona la segunda parte del sensor. Como lo menciono, lo más común es que sea este sensor, pero únicamente con la parte de arriba, que es la resistencia variable. Entonces aquí nomás por curiosidad, antes de terminar el video, vamos a probar el otro, el que no funciona, a ver si esa parte sí funciona, la parte del switch. Este sensor viejo que tengo aquí. Lo voy a conectar igual a los pines laterales. Ahí está. Vamos a darle presión igual que al otro, a ver si funciona esta parte. Como se puede ver, este no funciona. No responde a los cambios de presión, por lo tanto no funciona, como podemos ver. La diferencia de el que funciona y el que no funciona. Ya nada más antes de terminar el video, algunos apuntes u observaciones adicionales. Obviamente si estamos interesados en revisar el sensor y el medidor es porque tenemos algún problema. El problema principal es que nuestro medidor esté marcando 0 o esté totalmente sin lecturas, lo cual debemos de tomar con seriedad. Más allá de las pruebas que ya hice aquí, de todas maneras siempre va a ser recomendable revisar la presión físicamente con un manómetro de presión de aceite, ya que si no tenemos presión de aceite o tenemos una presión demasiado baja, estamos hablando de menos de 5 psi, que sea una presión demasiado baja, en esos casos tenemos que atender primero y rápidamente el tema mecánico del motor, porque puede ser problema de bomba de aceite, de excesiva suciedad o de problemas mecánicos en el motor relacionados con lo que es desgaste y los pasajes internos de aceite en el motor, y puede ser algo bastante grave, de tal manera que en este caso la prueba física con el manómetro de presión nunca está de más y es bastante importante hacerla. Y bien, pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Prácticamente ya cubrí todo lo que tiene que ver con el sensor y el medidor. Ya nada más para los que quieran ir más allá, que quieran ver la prueba física con el manómetro de presión, les voy a poner al final el video y en la descripción el link del video donde muestro a detalle cómo hacer la prueba física de presión de aceite en los Chevrolet con lo que es el manómetro de presión. Y pues nada más, ahora sí va a ser todo. Muchas gracias por haber visto el video y hasta la próxima.